Muy buenos días, Uchi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Javier, buenos días a todos y a todas. Bueno, muchas informaciones importantes en el día de hoy y sobre todo las campañas electorales a todo vapor. Ayer, seguidores del presidente Danilo Medina, también seguidores de Leonel Fernández en campaña. En el caso de Danilo Medina, 4 mítines simultáneos en locales cerrados, pero una campaña afuera con mucha gente, con mucha propaganda. Y además apoyados por una propaganda en los medios de comunicación, dice defendiendo la obra de gobierno de Danilo Medina y el progreso se construye trabajando. Bueno, vamos a ver, porque el trabajo de un presidente, ¿cuál es? Cuando levanta la mano en su juramentación, dice cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ese es su trabajo. Lo demás es el trabajo diario que bajo esa premisa de defender, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, se derivan, bueno, de las obligaciones normales del Estado. Querer presentar a un presidente como un adalid, como un mesías, porque hace lo que tiene que hacer. Bueno, Danilo Medina ha hecho lo que tiene que hacer en varios aspectos, pero en otros no. No. Por ejemplo, en ese tan fundamental como cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Cuántos funcionarios del Estado han presentado su declaración jurada de patrimonio? Por ejemplo, oiga, hacer y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ese es su trabajo, no es otro. ¿Cuántos lo han cumplido? Realmente ha dejado mucho que desear en ese sentido. Ha hecho cosas positivas, porque no somos locos, ¿verdad? Ha hecho cosas positivas. La inversión en educación que Leonel Fernández puso en una ley para después barrer el piso con ella, pues ese 4% fue una ley de Leonel Fernández en 1997. El 97, la ley de educación. La ley de educación. Sí. Y después barrer el piso con ella, ¿verdad? Y alegar cosas. Ir a Argentina a firmar en una cumbre por el 5,5 y venir aquí a decir, no, eso es un falso debate, eso no es dinero. El problema no es el dinero. Bueno, si hoy todavía no estamos recogiendo frutos, es por dos cosas. Porque la inversión se ha hecho, o por tres cosas. Primero, porque se ha hecho, pero hay que ver cómo se ha hecho esa inversión. Que había que invertir en locales, en construcción. Infraestructura sí, escolar. Eso era necesario. Eso era indispensable. Eso era indispensable. Supongo que ahora sobrará más dinero, ya que se han hecho tantas escuelas, ¿verdad? Que no se hicieron como se debieron hacer, una gran parte. Que se compraron terrenos para hacer esas escuelas donde no convenía hacer las escuelas, para favorecer a compañeritos, también. El presidente Medina, él mismo se asignó una tarea, hablando de su obra de gobierno. A mí esa expresión, yo la oía mencionar en la dictadura de Trujillo. La obra de gobierno del jefe. ¿Pero qué es lo que es la obra de gobierno? No es un gobierno funcionando. Pues eso es. Es decir, usted se imagina que a usted le tengan que hacer un homenaje por lo que usted ha hecho en su trabajo y le falta muchísimas cosas por hacer. Por cumplir con sus funciones en el por trabajo. Cumplir con sus funciones. Un
homenaje a Píntaro de la Cruz, porque mire, va todos los días a su trabajo. A las 8, como a las dice. 8 está ahí todos los días. Como dice el reglamento. Pero ese es el trabajo. ¿Y por qué es que tenemos que Sí. pretender hacer un Dios de cada individuo que llega ahí? Porque ahí no llegan santos, ahí llegan seres humanos. Eso es lo que llega a la presidencia de la República. Lo que pasa es que nos quieren hacer creer que son santos o dioses, más que santos, dioses. Y detrás de ese mensaje que se hace ahora con el presidente Danilo Medina y se ha hecho anteriormente con otros presidentes, está el Con mensaje, Leonel Fernández, con Hipólito Fernández, Mejía, con Joaquín Balaguer. de que sin esos individuos en el poder sí. no es posible continuar el desarrollo, No es posible la vida. continuar el progreso. No es posible la vida, según ellos, ¿no? Óyeme, entonces eso es lo lamentable de la institucionalidad democrática en la República Dominicana. El hecho de que haya que someter al país y al sistema político cada vez que un presidente tiene que cumplir con el periodo que la Constitución claramente establece para esa presidencia o para repostularse, si es que, como en el caso de ahora, la Constitución abre esa posibilidad. Cada vez que va a concluir un periodo de un presidente, el país durante meses es sometido a un debate intenso, arduo, desgastante sobre el tema de la reelección presidencial. En algunos casos se hace, como aconteció en el 2002 con Hipólito Mejía y en el 2015 con Danilo Medina, con la reforma constitucional de Danilo Medina, y en otro caso no se logra, como en el año 2011, cuando los leonelistas estuvieron intensamente también, estos defensores de la Constitución, defendiendo el que el presidente siga. Pero en ese momento y en estos otros momentos de la historia dominicana, el pueblo se somete a esa situación intensa. Uno quisiera que llegara el día en el que, de acuerdo a lo que establece la Constitución, sin ningún trauma, sin ningún conflicto o debate, el presidente de turno entienda que ya concluye su periodo y que tiene que dar paso a otros líderes, porque ahí está la desgracia también. El tema de no es posible la alternabilidad en el poder. Por lo tanto, no surgen nuevos liderazgos que puedan presentar propuestas distintas y propuestas nuevas a un país que está demandando de una Pero el mayor políticos. descaro en ese sentido es decir que el PLD es una fábrica de presidentes. ¡Oh! Y entonces, ¿qué hace usted todavía buscando un cuarto periodo y el otro buscando un tercero? ¿Y qué fábrica del diablo es esa? Óyeme, que hay que cerrarle el paso a sus productos. Así es. ¿Cómo es que aquí no hemos podido tener a un Mujica, por ejemplo? O a un Juan Bosch. A un Juan Bosch. Juan Bosch hizo la mejor constitución que ha tenido esta patria en toda su vida. Y lo primero que él puso en esa constitución fue 4 años y no más. ¿Sabe cuál era el proyecto de Juan Bosch? El proyecto personal. Sembrar naranjas. Después de cumplir 4 años en la presidencia, irse a sembrar naranjas. Ese era el proyecto personal de Juan Bosch, para estar en el campo sembrando naranjas y escribiendo. Esa era su ambición. ¿Ok? Óigame, y ahora lo que tenemos que se encaramos un individuo ahí, es para siempre. ¿Pero y qué es esto? ¿Pero por qué es que tiene que ser para siempre? Entonces patean las leyes, patean la Constitución y se van presentando alternativamente como lo que no son, además. Porque entonces Leonel Fernández es el garante de la Constitución. Dígame usted. Dígame usted que reformó la Constitución para quitarse el nunca jamás y para controlar la justicia y la Cámara de Cuentas y todo eso. La justicia electoral, la justicia penal, la justicia civil, todo en sus manos. No, hombre, no. Entonces,
Hay gente que defiende la Constitución a sigún, como decimos en el Cibao. Gente que toda la vida conectó con Trujillo, con Balaguer, contra los más continuistas. Y entonces ahora de repente, no. Porque, óigame, porque están los reeleccionistas. Y están ciertos antireeleccionistas que lo son de ocasión. De pura ocasión. Eso es bueno. De pura ocasión. Antireeleccionistas de ocasión. Porque hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Si usted es antireeleccionista, opóngase a todas las reelecciones. A la reelección de todos los individuos que se encaraman ahí. Entonces quieren convencernos de que son dioses, que no deben desaparecer jamás. Y no solo los que se encaraman en el Ejecutivo. Mira el Congreso para que tú veas si tú quieres saber de reelección presidencial. Porque ahí hay legisladores que tienen 2, 3, 4 periodos y quieren seguir en el Congreso Nacional. La Constitución es muy clara respecto a la posibilidad de la reelección o no. En el artículo 124 de la Constitución claramente se establece que el presidente de la República o la presidenta podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. También para como ponerle un candado a la Constitución, el PLDismo llegó a un acuerdo previo a la reforma constitucional del 2015, donde lograron integrar la disposición transitoria 20ª de la Constitución, que establece lo siguiente: en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Entonces, la Constitución es muy clara respecto a esto. El Tribunal Constitucional ha dicho, porque algunos sectores han intentado indicar que esa disposición transitoria, la 20ª disposición transitoria, afecta el derecho que tendría el presidente Danilo Medina de repostularse, y se ha planteado, se ha elevado esto ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional claramente ha dicho que es un artículo de la Constitución, no puede ser inconstitucional, y se quiso utilizar esta vía judicial siguiendo modelos que han utilizado otros países en la región, como el caso de Honduras, que habilitó el Tribunal Supremo de Justicia, habilitó la reelección presidencial, o en el caso de Nicaragua, en el caso de Costa Rica también, por la vía judicial se ha logrado restablecer la reelección presidencial en estos países. En el caso dominicano, esta es una vía muy difícil, aunque nunca podemos cerrar la posibilidad del uso de esta vía por el poder que tiene el partido oficial de las instituciones judiciales en la República Dominicana. La otra vía para la reelección presidencial es la reforma constitucional en el Congreso Nacional, y ahí parece ser que los números no le están dando al presidente Danilo Medina por la oposición que ha asumido esto que tú señalas de antirreeleccionista, tanto del lado del leonelismo como del PRMismo, ¿no? Tanto es así lo que tú dices, que parece que tiene las puertas cerradas, que el presidente dijo a fines del 2018 que en marzo del 2019 él iba a definir, y esta es la hora en que no ha dicho, esta boca es mía. Él pensaba anunciar en marzo y hacer en marzo su reforma, pero no ha podido. Él está entrampado. Esa es la realidad. La otra vez, sí, en el 2015, cuando reformaron la Constitución en una semana, o en menos de una semana, él firmó eso, porque a todo esto cualquiera cree que le quieren imponer
No, él fue el que puso eso, que 2 periodos y jamás. Sí. Él, Danilo Medina. Entonces, ese es otro de los aspectos de la tragedia de esta sociedad hoy día. Que tenemos presidentes que dicen una cosa hoy y mañana dicen lo contrario. Y si un país no puede confiar en el presidente de la República, de eso se derivan consecuencias en la vida social. Lo que le estamos enseñando a todo el pueblo y sobre todo a los jóvenes es que mentir no importa. Bueno, tenemos muchas décadas elogiando a los presidentes que le mienten al pueblo. A Balaguer le decían, ¡qué genio! Dijo una cosa y después hizo otra. Oiga esto, en lugar de decir, ¡qué bandido, qué sinvergüenza! No, qué genio. Mintió y se rió de lo que le creyeron. Así es como andamos en esta sociedad. Ahora, hay una enemistad acérrima, que va a lo personal entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Ahora, ¿quiere esto decir que uno tiene razón y el otro no la tiene? Que uno es bueno y que el otro es malo, no. ¿Por qué Danilo Medina, que quiere cerrarle el paso a toda costa a Leonel Fernández, ahora está entrampado? Porque evidentemente que luce entrampado. Para reformar la Constitución, la compra tendrá que ser demasiado descarada. Porque no estamos diciendo que hay personas que resisten todos los cañonazos de billetes, ¿verdad? Ahora, la verdad que sería complicado bastante. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué dentro de su grupo él no propició que se formaran otros líderes que pudieran llegar que pudieran salir de la fábrica de presidente que dice Leonel, ¿verdad? Que pudiera enfrentar con éxito y con el apoyo de él a Leonel Fernández? ¿Por qué? Porque esos no son líderes de verdad. Ni Danilo Medina ni Leonel Fernández son líderes de verdad. Son líderes cuando están sentados en la presidencia de la República, cuando firman decretos. Pero no son líderes como lo fue Juan Bosch, que era líder de principios, porque exponía, defendía y aplicaba los principios. Por eso era un líder. Por eso naturalmente le dieron un golpe de Estado, apoyado por algunos de los que después decían que eran, o siguen diciendo que son bochistas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como esos liderazgos no son de fondo, esos son liderazgos que tienen a la gente porque ponen a la familia entera a exprimir la teta del erario, a familias enteras exprimiendo esas tetas, porque ponen gente a enriquecerse, transitando en contra de todas las leyes y de la misma Constitución. Y los dos han hecho lo mismo. Y lo han hecho los anteriores también. Esa es la realidad. Bueno, lo que pasa es que cada vez llegan más a los colmos, porque lo de ahora es súper escandaloso. Yo me acuerdo, y muchos lo recordarán, que una vez el PLD le dio un golpe fuerte al PRD de entonces, porque publicó el álbum de la corrupción, que lo vendían en la calle, muchos de esos que ahora viven en unas quintas, que para tener acceso a eso hay que ser muy de la confianza, ¿verdad? Pero eso lo vendían en la calle, el álbum de la corrupción. Y lo que tenía el álbum de la corrupción eran las casas, fundamentalmente las casas que habían construido funcionarios del gobierno del PRD, que probablemente en ese entonces eran ostentosas, pero que hoy en día serían, señores,
ranchitos delante Sí. señores, son Mira. gente que exhiben una fortuna. Ahí están publicando la gente que está chupando de la teta. Y vi una publicación ahí, que un hijo de un funcionario, que el muchacho es un muchachito, jovencito, declara una fortuna de 59 millones y medio de pesos. Un adolescente. Es prácticamente un adolescente, son como 20 años tiene. Entonces, es en base a eso, son liderazgos de papeleta, no de papel, no, liderazgos de papeleta. Mira, sí. Entonces, por eso no hay uno. Por eso Danilo Medina propició que se tiraran. Y ahí usted ve Reinaldo Pared, Domínguez Brito, Amarante Baré, Navarro, bueno, ya ni me acuerdo, es un montón. Ninguno. Ninguno, pero porque no son líderes de verdad. Son líderes de papeleta. Hay una situación, y lo hemos dicho aquí. Y eso es una tragedia para la sociedad. Distintas oportunidades. Es una situación, la actual, muy distinta a la del año 2015 en distintos aspectos. En el año 2015 que se pudo lograr esa reforma constitucional. Una es lo del Congreso Nacional, que tú lo decías, que la tiene muy difícil ahora el presidente Danilo Medina de tener a la cantidad de legisladores necesarios para hacer la reforma. Ahora eso no es lo único, porque si lo único fuera, yo te aseguro, el Congreso Nacional, no hay problema, ni para este presidente, ni para ningún presidente que haya llegado al poder, cambiar la voluntad de ese Congreso Nacional. Hacer los cambios y conseguir los legisladores necesarios para realizar una reforma constitucional. Pasó en el 2002, pasó en el 2010, pasó en el año 2015, cuando nadie creía en esas elecciones del año 2015 que ante la oposición tan firme a la reelección presidencial se iba a cambiar voluntades en el Congreso Nacional, que todos saben la manera en que al final todo eso se hizo. Ahora bien, lo del Congreso y la oposición del Congreso es solo una de las condiciones adversas que tiene la reforma. La otra es el tema de el apoyo en el electorado y la ciudadanía. A diferencia del año 2015, en estos momentos tenemos una proporción altísima de dominicanos y de dominicanas que rechazan una reforma a la Constitución para la reelección presidencial. Las últimas encuestas han estado hablando que alrededor del 70% de los dominicanos se oponen a la reelección presidencial. Entonces es un factor... Pero hay una incongruencia porque que hay al que mismo tener en tiempo el que saca mayores preferencias es el presidente Danilo Medina. Bueno, es que cuando se evalúa la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, tiene un apoyo todavía importante. Sí, porque a la gente le allanta eso, de que hizo una obra física. Las obras físicas son las que más dinero sacan por tubos que no son los institucionales. Pero además, resulta que el trabajo del presidente, en muchos sentidos, ha sido decepcionante, porque sí ha hecho obra. En la educación, bien. Esa visita sorpresa, eso se debería hacer, pero eso no es necesario que sea un presidente, a menos que lo que él quiera estar en campaña permanente, que lo ha estado. Pero eso lo puede hacer ni siquiera el ministro de Obras Públicas tiene que hacer eso, o del INDRI, o de cada cosa que se involucra. Sino que tiene que venir el Mesías personalmente a dar un brinquito y a decir, resuelvan tal problema. Pero eso son acciones que impactan positivamente en determinados lugares y momentos. Ahora, ¿qué ha pasado con el endeudamiento? ¿Qué ha pasado con la corrupción? ¿Qué ha pasado con la impunidad?
¿Qué ha pasado con tantos funcionarios del Estado y legisladores que no presentan declaración jurada de bienes? Es que se ha dicho una cosa y se ha hecho otra. Entonces, por ejemplo, tú ves que dirigentes y militantes del PLD en el Parque del Este expresaron su gratitud por las obras realizadas por Medina. Sí que hay que darle la gracia al que cumple mal con su trabajo, porque no ha cumplido bien. Ha cumplido mal, por lo que estoy diciendo, un código de ética. Y así fue el otro también, con un código de ética. Pregúntele a los encargados de los códigos de ética y de la, ¿cómo que se llama la cosa esta? De cosas gubernamentales. Ya uno ni se acuerda de la dirección de ética gubernamental. Integridad Entonces, gratitud por las obras realizadas. ¿Para qué que está? ¿O usted se imagina un gobierno que no haga escuela y que no haga calle? Entonces, ¿para qué está ahí? Si quieren poner eso como que es un dios porque hace medianamente cositas, y hay que decirlo, cositas, porque lo que se ha debido hacer no se ha hecho todavía está pendiente. Una justicia confiable es lo que se necesita aquí. Entonces, por otro lado, los leonolistas con un reformista, que bueno, que los reformistas son, ellos mutan según, ¿verdad? El momento. La conveniencia. Oye estas palabras de Pedro Botello. Pero yo creo que la tenemos ahí, vamos a oírlo. Pero vamos a ver, sí. Vamos adelante. Los demás legisladores que hacen causa común con la reelección no tienen por qué temer, porque ellos están defendiendo sus intereses. Ahora bien. Oye las palabras de Botello. Oigan esto. Es un día histórico, porque decenas de diputados y senadores han decidido dejar las preferencias políticas de lado con el único objetivo de defender la patria y la democracia dominicana. Yo no sé si él dijo la Constitución en algún momento, porque en la Constitución está que tienen que presentar la declaración de bienes, y comenzando en la Cámara de Diputados. Por el presidente de la Cámara de Diputados. Hay varios y entonces, así como Camacho dio un trabajo enorme que presentar una declaración jurada de patrimonio, hay muchísimos que no la han presentado, pero no solamente son los de Danilo. Ok, ahí están los de Leonel también. Entonces ahora ellos están defendiendo la patria. Estamos dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario para que el legado de nuestros padres de la patria se mantenga y nuestra Carta Magna no sea mancillada. Ese es el discurso. Ese es el discurso. Óigame, Juan Pablo Duarte rindió cuentas. De 1,000 pesos movilizó un ejército al sur, lo trajo otra vez a la capital, y de los 1,000 pesos que le dieron, devolvió 823. Y los otros 127 dio una lista manuscrita por el que eso lo ponemos aquí todos los días, diciendo en qué gastó cada centavo. Entonces dicen ellos que están defendiendo a la patria, pero no será la de Duarte. Pues no, la de Duarte no será, porque eso, entre esos patriotas hay muchos que nos rinden. En ese tema nos lleva al de la injerencia, sobre todo con el asunto este de Bob Menéndez. La posición de Guillermo Moreno en ese sentido es la posición que había que esperar de todos los políticos, pero hasta ahora el que lo ha dicho es Guillermo Moreno. Dijo que si bien se opone rotundamente a la modificación de la Constitución para una reelección más, al senador Bob Meléndez ni al secretario de Estado Pompeo le compete en lo absoluto intervenir en una cuestión de la exclusiva competencia soberana de la nación dominicana. Y dijo que en los fundamentos de Alianza País, su partido, está el principio de la no intervención y de autodeterminación soberana de los pueblos. De manera, dice que exige que se respete la autodeterminación de la República Dominicana. Ahora, aquellos a los que le conviene la injerencia de Bob Menéndez, que antes
se han proclamado defensores de la soberanía, ahora dicen que ese es un amigo de la República Dominicana. Bueno, él comenzó por ser amigo de Salomón Melgensemán, que ni siquiera es dominicano, porque él ahora no sé, a lo mejor es posible que tenga las dos nacionalidades, pero es norteamericano, es estadounidense, ciudadano estadounidense. Y por recibir dinero de Salomón Melgensemán, se vio en lo que se vio, que lo sacaron del candelero, después de estar, bueno, acusado de temas penales, de recibir sobornos para ayudar al doctor Melgensemán en sus problemas de fraudes contra el Medicare, es decir, por estafar al Estado de los Estados Unidos. No estamos hablando de poquita cosa. Médico que está condenado a 17 años de prisión, porque además de 66 acusaciones, de 66 cargos que le hicieron de estafa al Estado norteamericano, fue condenado por los 66 cargos. Y resulta que ese llamado amigo de la República Dominicana vino aquí, porque él no se está estrenando en injerencia ahora. Él vino aquí, a este país, a presionar al gobierno dominicano para que aceptara un contrato corrupto de unos rayos X en los puertos dominicanos. Lo que es más, él impidió una donación Sí. de parte de Estados Unidos de Sí. rayos X a la República Dominicana, precisamente porque si se aceptaba esa donación se ponía en riesgo el negocio de su amigo Melgen. Entonces, ese es un negocio, no lo vamos a repetir todo otra vez. Ese contrato, un contrato corrupto que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía, lo denunciamos nosotros. Y resulta que como Hipólito perdió, los beneficiarios de ese contratico, oigan, que le da a una empresa privada la potestad de revisar las cargas en las aduanas, todos los furgones. Oiga usted, el Estado Dominicano le delega a una empresa privada para que determine y revise las cargas con rayos X a una empresa privada, que además, según ese contrato, tiene la potestad de cambiar lo que la revisión la tiene que pagar el que saca un furgón y el que entra un furgón a la República Dominicana. Son millares y millares y millares de furgones con un precio en dólares cada uno que tiene que pagar para que le revisen la carga a una empresa privada. Y esa empresa puede modificar el precio, es decir, aumentarlo. Nada más con el precio de inicio le garantizaba 120 millones mensuales. Entonces, esas son las amistades de la República Dominicana. Ese es el amigo de la República Dominicana. Contrato que el Tribunal Constitucional hace años que debió declarar inconstitucional porque lo es. Tiene hasta el monto que dijo la beneficiaria, que era la viuda del general Bochán Javier, que decía ahí que había que reconocerle unos millones de pesos que ella había invertido en promover el contrato. Y como el contrato nunca se anunció en ningún medio de comunicación, la promoción ya ustedes saben lo que es, ¿verdad? Que hasta lo que había dado había que reconocérselo. Y eso está engavetado en el Tribunal Constitucional esperando el gobierno de Leonel cuando vuelva para ser aprobado. Entonces, es un injerencista enemigo de la República Dominicana. Ya demostrado. Amigo de Melgensemán y de un negocio muy cuestionable. De eso es amigo el senador Bob Menéndez. Pero además, es que es un principio. Fíjense, los estados firman, se comprometen, firman tratados internacionales. Cada vez que un país firma un tratado, está renunciando a una soberanía.
Ese es el sentido que tienen los derechos humanos. Entonces, estos grupos, cuando se trata de derechos humanos, dicen injerencia. Y cuando es un senador de los Estados Unidos que viene a hacer amenaza y a defender negocios turbios, entonces es un amigo de nosotros. Así es. La verdad es que las presidencias de Leonel Fernández y Danilo Medina han sido presidencias donde la justicia es la gran derrotada. Y la sociedad dominicana tiene que reponerse de eso. Uchi, tenemos que hacer una pausa. Ya se encuentra con nosotros el ingeniero Olgo Fernández, quien es director del INDRI. Con él vamos a hablar sobre temas importantes para el país, como el de la sequía que está afectando a la República Dominicana durante meses y qué respuestas se están definiendo e implementando desde el Estado Dominicano. También hablaremos con el ingeniero Fernández sobre la presa de Monte Grande. En una segunda entrevista vamos a tener con nosotros a Miguel de Camps, quien es director del Museo de Historia y Geografía. Con él vamos a hablar de la sala destinada a la dictadura o al dictador. Vamos a conversar sobre cuál es el propósito que tiene el museo con relación a esta sala. No se vayan, regresamos en breve.